Era una noche fresca en el bosque de San Marcos, Hidalgo. Las estrellas se dibujaban con nitidez en el cielo, y el crepitar de la fogata daba un ritmo cálido a las risas de los niños. Era una tradición anual. Cada sexto grado realizaba una salida nocturna al bosque, acompañado por sus maestros para cerrar el ciclo escolar. Fogatas, canciones, historias de miedo y promesas de amistad eterna llenaban el aire con una inocencia vibrante. Nadie sospechaba que esa noche cambiaría para siempre la historia del pueblo. Aileen llevaba una diadema azul y un abrigo 2 tallas más grandes que le había prestado su hermana. Tenía 8 años, era callada, de ojos grandes y oscuros como la noche misma. Sus compañeros la apreciaban, pero sabían que solía hablar más con los árboles que con las personas. Carla, su mejor amiga, decía que Aileen podía escuchar cosas que los demás no. Lucas, un niño curioso y algo temerario, lo consideraba una tontería. Pero esa noche, hasta Lucas admitiría que el bosque tenía secretos que no comprendía. Los maestros habían organizado juegos alrededor de la fogata. Había chocolate caliente, pan dulce y muchas linternas encendidas, aunque el bosque seguía siendo más oscuro de lo que la luz alcanzaba. Aileen se ofreció para ir a recoger ramas secas junto a Carla, pero en algún punto del camino, Aileen se desvió, siguiendo algo que solo ella parecía percibir. «Escuché una voz entre los árboles», dijo antes de alejarse entre los arbustos. Carla la llamó un par de veces, primero en tono de juego, luego con creciente preocupación. 10 minutos después, regresó sola a la fogata, pálida y temblorosa. «No la encuentro», dijo con la voz entrecortada. La profesora Rebeca, de mirada dura y corazón compasivo, no tardó en tomar control de la situación. Primero pensó que Aileen estaba jugando una broma o escondiéndose por travesura. Pero tras recorrer un perímetro de 100 metros con linternas y ver que no respondía a los llamados, el pánico comenzó a infiltrarse como el frío de la madrugada. La búsqueda se intensificó. Los maestros dividieron a los niños en grupos, intentaron mantener la calma. Carla sollozaba en brazos de una asistente. Lucas permanecía en silencio, apretando una linterna entre las manos como si fuera un talismán. Gritos con el nombre de Aileen llenaban el bosque. «¡Aileen! ¡Aileen! ¡Regresa!». Pasaron 40 minutos, luego 1 hora. Cuando llegó la patrulla de la policía local, los nervios ya eran desesperación. Los oficiales comenzaron un rastreo más técnico, marcaron el punto de la desaparición, trazaron rutas y preguntaron a cada niño qué había visto, pero ninguno había notado nada fuera de lo común, salvo Carla. Escuchó una voz, repetía Carla una y otra vez. Me dijo que era su amiga, que quería mostrarle algo. Nadie más oyó esa voz, ninguna pisada, ningún grito, ninguna señal de lucha. Como si el bosque la hubiera absorbido sin dejar rastro. A las 4 de la mañana, los padres de Aileen fueron notificados. Doña Teresa, su madre, llegó envuelta en un llanto ahogado. Don Ernesto, su padre, apenas hablaba, con la mandíbula tensa y los ojos huecos. Se abrazaron en silencio, buscando en sus miradas una explicación que nadie podía darles. El sol comenzó a subir, tiñendo de rojo las copas de los árboles, pero la luz no trajo alivio. El operativo de búsqueda se expandió. Voluntarios del pueblo, unidades caninas, helicópteros. Nada. Solo el eco del nombre de Aileen entre los árboles. El pueblo se sumió en un estado de incredulidad. No era la primera vez que alguien se perdía en el bosque, pero nunca un niño, y nunca sin una sola pista. Las clases fueron suspendidas, la escuela cerrada temporalmente. Las familias se dividieron entre quienes creían en una desaparición natural y quienes empezaban a murmurar sobre cosas más oscuras. Rumores de una leyenda antigua comenzaron a circular. Historias de una niña del bosque, de almas atrapadas, de una zona que debía ser evitada. Viejos del lugar mencionaban que antes, muchos años atrás, había advertencias de no cruzar ciertos senderos después del anochecer. Algunos hablaban de árboles que caminaban, otros de ojos rojos entre los matorrales. Pero en medio de las versiones,
Una cosa era cierta: Aileen no volvió. Si quieres saber qué fue lo que el dron del gobierno descubrió entre los árboles 12 años después, suscríbete ahora al canal para no perderte esta historia escalofriante, porque lo que parecía una tragedia sin explicación solo estaba comenzando. Los días posteriores a la desaparición de Aileen fueron un torbellino de emociones y sospechas. El pueblo de San Marcos, que hasta entonces vivía en una rutina tranquila, se convirtió en un espacio de silencio espeso, donde el miedo se instaló como un huésped permanente. La escuela primaria Benito Juárez cerró sus puertas de manera indefinida. Las aulas vacías parecían conservar los ecos de las risas que hasta hacía poco llenaban el aire, ahora reemplazadas por susurros tensos y miradas evasivas. Los carteles con la foto de Aileen aparecieron por todas partes: postes, ventanas, tiendas. Su rostro, serio y dulce, se volvió una imagen constante que hacía imposible olvidar lo ocurrido. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, las búsquedas se hacían más esporádicas, menos esperanzadas. Los perros de rastreo ya no encontraban rastros. Las autoridades hablaban de un caso complicado, sin más detalles. En las casas, las conversaciones se llenaron de teorías. Unos decían que había sido secuestrada por alguien del campamento. Otros aseguraban que se había perdido y que los animales salvajes hicieron lo inevitable. Pero la versión más inquietante vino de los ancianos del pueblo, quienes afirmaban que Aileen había cruzado el límite. Ese punto invisible en el bosque donde, según ellos, el mundo de los vivos se tocaba con algo más antiguo y oscuro. Don Pascual, uno de los más viejos del lugar, hablaba en la plaza sobre las raíces del bosque que reclamaban lo que se les debía. Sus palabras eran tomadas como delirio de un hombre senil. Pero con cada día sin noticias, los vecinos comenzaron a prestarle más atención, aunque nadie se atrevía a discutirlo en voz alta. La familia de Aileen vivía un duelo suspendido. Doña Teresa dejó de salir de casa. Se decía que dormía en la habitación de Aileen y que colocaba su plato en la mesa cada día. Don Ernesto volvió al trabajo con una expresión endurecida. No hablaba del tema, ni siquiera cuando se encontraba con padres de otros alumnos. Era como si nombrarla hiciera más real la ausencia. Entre los niños del grupo, el trauma fue silencioso y profundo. Carla dejó de hablar por varios días. Solo escribía palabras en un cuaderno: sombra, ojos, voz. Su madre, preocupada, la llevó a terapia, pero la niña se cerró completamente cuando mencionaban la fogata. Lucas, por su parte, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Veía árboles que se movían, ramas que lo atrapaban y una figura de cabello largo que lo observaba desde la oscuridad. La profesora Rebeca, en apariencia fuerte, también se quebraba en soledad. Se culpaba a sí misma por haber permitido que las niñas se alejaran, aunque fuera por unos minutos. Revisaba mentalmente cada decisión que tomó esa noche, cada segundo en que no notó la ausencia. Cuando volvió a la escuela para recoger sus pertenencias, se quedó varios minutos en el aula de sexto grado, mirando las mochilas olvidadas. En una esquina, la de Aileen seguía colgada, como esperando que alguien viniera por ella. Lo más inquietante ocurrió una semana después de la desaparición. Un niño de primer grado afirmó haber visto una sombra con ojos rojos en el bosque, cerca de la zona donde estaban acampando. Dijo que la sombra caminaba como una persona, pero que no tocaba el suelo, que tenía trenzas largas como las de Aileen, pero que su cara estaba cubierta de barro. Los adultos lo escucharon, algunos con una sonrisa forzada. Otros intentaron distraerlo, pero el niño insistía. Lo contó a sus padres, a su maestra, a la señora de la tienda, siempre con los mismos detalles. La policía descartó su testimonio por falta de pruebas y por tratarse de un menor de edad. Imaginación, dijeron, está influenciado por lo que oyó. Pero en el fondo, algo en esa descripción hizo eco en la memoria de varios. ¿Qué había visto realmente ese niño? Era una fantasía.
¿O un fragmento de verdad que nadie quería aceptar? Poco a poco, el caso dejó de ser noticia. Otras tragedias ocuparon los titulares. Las autoridades cerraron el expediente como una desaparición no resuelta. El bosque volvió a su silencio habitual, aunque nadie se atrevía a entrar en la zona del campamento. Era como si algo invisible delimitara ese espacio. Como si el bosque hubiera puesto un cartel que decía, «Aquí no». Carla, en uno de sus raros momentos de expresión, escribió una frase en su cuaderno bajo un dibujo de un árbol con ojos. Aileen no se perdió. Aileen fue llamada. Su madre lo encontró meses después, lo guardó en una caja y no volvió a hablar del tema. El pueblo siguió adelante, o al menos fingió hacerlo. Pero en el corazón de San Marcos, la herida seguía abierta, sangrando en silencio. Porque aunque el tiempo se empeñaba en borrar, el bosque no olvidaba. 12 años después, el caso de Aileen era un recuerdo vago en la memoria colectiva de San Marcos. Los niños que compartieron esa fogata ahora eran adultos, la mayoría ya fuera del pueblo. Las aulas se llenaron con nuevos rostros que nunca oyeron su nombre. Solo algunos ancianos y padres aún recordaban con pesar lo que había ocurrido. El bosque, aunque aún evitado por muchos, volvió a verse en mapas turísticos y promociones de senderismo ecológico. La herida seguía, pero cubierta por la costra del tiempo. Fue en ese contexto que el gobierno estatal, en colaboración con una empresa de tecnología aérea, puso en marcha un proyecto de vigilancia ambiental con drones. El objetivo era identificar y frenar la tala ilegal de árboles en zonas protegidas. Hidalgo, con su vasta geografía montañosa y densa vegetación, era un punto clave. Los drones sobrevolaban los bosques grabando y transmitiendo en tiempo real. Una rutina técnica, sin mayor expectativa, hasta que un operador detectó algo imposible de ignorar. Isaac Gómez, exmilitar y ahora especialista en monitoreo aéreo, tenía 34 años. Hombre metódico, observador, de voz baja y gestos precisos, había trabajado en operativos de seguridad fronteriza y sabía reconocer patrones. Cuando algo no encajaba, su instinto no le permitía ignorarlo. Esa tarde, revisaba imágenes de la región norte de San Marcos cuando notó una figura en el monitor. Era apenas un segundo, un movimiento entre los árboles. Reprodujo el clip una y otra vez. Allí estaba, una silueta delgada, erguida, con cabello largo, aparentemente descalza, detenida entre dos troncos, mirando hacia el dron. No se movía como un animal, tenía proporciones humanas, pero lo más extraño era su quietud, como si supiera que estaba siendo observada. Y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció entre la maleza. Isaac marcó el clip como anomalía y lo presentó a su supervisor. Este lo revisó sin mucho interés y al cabo de unos minutos ordenó archivar el archivo. Probablemente un senderista o un cazador ilegal, dijo. No vale la pena levantar un informe. Isaac no respondió, pero guardó una copia del video en una memoria externa, algo que no estaba permitido por protocolo. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la figura seguía clavada en su mente. Había algo en ella que le resultaba familiar, no en lo físico, sino en la atmósfera que proyectaba, una mezcla de vulnerabilidad y amenaza, de ser parte del bosque y al mismo tiempo ajena a él. Al día siguiente revisó más grabaciones de la misma zona. Nada, solo árboles, sombras, ramas agitadas por el viento. Pero el clip inicial seguía intacto, sin edición, sin manipulación. Decidió investigar por su cuenta. No era la primera vez que los drones captaban cosas inusuales, pero casi siempre eran animales salvajes o basura humana. Esta vez era distinto. Empezó por buscar información sobre San Marcos, historia, accidentes, incidentes relevantes. Y ahí encontró una nota vieja, casi perdida en un archivo de hemeroteca digital. Niña desaparece durante fogata escolar en Bosque de Hidalgo. La fecha coincidía con la zona del video. La foto que acompañaba el artículo mostraba a una niña de cabello largo, mirada tímida, con una diadema azul. El nombre, Aileen Herrera Torres.
Isaac sintió un escalofrío. Comparó el rostro con la figura del video. No podía afirmarlo con certeza, pero la postura, el contorno, incluso el largo del cabello coincidían. Podía ser ella. Era posible que una niña desaparecida 12 años atrás aún estuviera viva en ese bosque. Sabía que sonaría absurdo si lo contaba a sus colegas. Nadie le creería, y si lo hacía público, el gobierno cerraría el caso de inmediato para evitar escándalos. Había visto cómo se enterraban verdades incómodas bajo capas de burocracia y silencio. Así que tomó una decisión. Volvería a San Marcos. Necesitaba saber más. Contactó a un viejo amigo periodista, Bruno Salgado, quien había cubierto conflictos rurales años atrás. Bruno, ahora semi-retirado, aún conservaba archivos físicos de casos olvidados. Cuando le mencionó a Aileen, hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego un susurro seco. «No sabes en lo que te estás metiendo, Isaac». Pero accedió a reunirse. Ambos sabían que algunas historias, aunque enterradas, seguían respirando bajo la tierra. Y a veces solo hacía falta una imagen, un rostro entre los árboles para hacerlas despertar. Bruno Salgado vivía en un pequeño departamento en Pachuca, rodeado de papeles amarillentos y carpetas rotuladas con fechas que parecían sacadas de otro siglo. Había sido periodista de investigación durante casi 20 años, hasta que una amenaza anónima lo obligó a retirarse. Desde entonces se dedicaba a archivar todo lo que el tiempo y la indiferencia intentaban enterrar. Cuando Isaac llegó, lo recibió con una mirada cansada y una taza de café ya frío. «Pensé que ese nombre no volvería a salir nunca», dijo Bruno mientras abría una vieja caja de cartón. Aileen Herrera. Desapareció en una zona donde ya habían pasado cosas raras. Pero nadie quiso seguir escarbando. Isaac le mostró el video del dron. Bruno lo miró con atención. Su expresión pasó del escepticismo al asombro en segundos. Retrocedió el clip, lo puso en cámara lenta, lo analizó cuadro por cuadro. «¿Estás consciente de lo que implica esto?», preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. «Si esto es real, si es ella». Isaac asintió, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que ese video no debía existir, que algo así no podía ignorarse. Pero también sabían que si alguien más lo descubría, todo se encubriría de inmediato. Al día siguiente, intentaron obtener acceso al expediente policial original. Encontraron obstáculos, archivos perdidos, documentos traspapelados, funcionarios evasivos. Bruno, con sus contactos, logró rescatar una copia del informe inicial. No decía mucho. Solo constataba la desaparición, la búsqueda, la falta de resultados. Pero en los márgenes, con letra a mano, alguien había escrito una nota inquietante. «Testigo niño», mencionó figura con ojos rojos, sin fundamento. «Aquí está», dijo Bruno señalando la anotación. «Esto lo borraron del reporte oficial. ¿Por qué esconder el testimonio de un niño? ¿Por qué alterar la evidencia?» Isaac respondió con un tono seco. «Porque sabían que no iban a poder explicarlo. Con esa sospecha creciente, decidieron regresar a San Marcos, no a investigar como oficiales, sino como ciudadanos con preguntas». En el camino, Bruno le contó detalles del caso que nunca se publicaron. Vecinos que dejaron de hablar con los medios, un policía que renunció días después del operativo, y un rumor persistente, que alguien del pueblo sabía más de lo que decía. Una vez en San Marcos, el ambiente los golpeó con una tensión que parecía suspendida en el aire. Aunque habían pasado 12 años, el silencio en torno al caso seguía intacto. Nadie quería hablar. Ni los profesores, ni los vecinos, ni siquiera los padres de Aileen, que ahora vivían recluidos, envejecidos por el peso de lo no dicho. Isaac sintió una mezcla de frustración y determinación. No podía regresar sin respuestas. Había algo ahí, algo enterrado entre los árboles, entre las memorias negadas. Y entonces, mientras tomaban un café en una fonda, un hombre se acercó. Era alto, de barba canosa, con un bastón de madera tallado a mano. «¿Ustedes son los que preguntan por la niña del bosque?», dijo sin rodeos.
Bruno lo miró fijamente. Depende de quien lo pregunte. Me llamo Pascual. Vivo cerca de donde la vieron por última vez. Ustedes no van a encontrar nada buscando mapas ni archivos, pero si quieren saber la verdad, tienen que verla con sus propios ojos. Isaac intercambió una mirada con Bruno. Aceptaron la invitación. Pascual les pidió que fueran con él al amanecer del día siguiente, pero antes de irse, les advirtió: la niña ya no es niña, y no está sola. Esa noche, Bruno no pudo dormir. Recordaba lo que uno de sus contactos le había contado años atrás, que en esa zona del bosque antiguamente se hacían rituales, que existía una creencia en guardianes invisibles, en pactos con la naturaleza, pensamientos descartados como folclore, pero que ahora, con el video del dron, volvían a cobrar sentido. Isaac, por su parte, repasaba el rostro de Aileen en la imagen. Algo lo inquietaba profundamente. No era solo la posibilidad de que estuviera viva, era la mirada. Había visto ojos como esos antes, en zonas de conflicto, ojos que han visto lo impensable y han aprendido a callar. Al día siguiente, cuando llegaron al punto de encuentro, Pascual ya los esperaba con una linterna, una mochila vieja y un mapa dibujado a mano. No confíen en las señales del camino, les dijo. El bosque cambia de humor cuando alguien lo desafía. Y con esa advertencia, comenzaron a caminar hacia un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, sin saber que lo que hallarían pondría en duda todo lo que creían posible. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas cuando Isaac, Bruno y don Pascual se adentraron en el bosque. El aire era más denso, cargado de humedad y un silencio incómodo. No había pájaros cantando ni insectos zumbando. Era como si el bosque contuviera la respiración. «Aquí ya no es bosque común», murmuró Pascual, mientras abría camino con su bastón. «Esto es tierra antigua. No está en los mapas ni en los recuerdos». Durante casi una hora caminaron en línea recta, pero el paisaje parecía no cambiar. Árboles altos, musgo espeso, raíces saliendo como venas del suelo. A veces sentían que daban vueltas sobre el mismo punto, pero Pascual aseguraba que no. De pronto, se detuvo. Isaac notó que el anciano miraba el suelo con seriedad. A sus pies había restos de animales pequeños, huesos secos, plumas, pieles endurecidas. Bruno se inclinó para observar mejor. Eran restos frescos, no llevaban mucho tiempo allí. «Los animales huyen de esta zona», dijo Pascual. «Los que entran no siempre salen, y los que logran salir cambian». Siguieron avanzando. Las marcas comenzaron a aparecer en los árboles, símbolos tallados, cruces invertidas, figuras parecidas a ojos abiertos. No parecían obra de vándalos, sino de alguien que entendía lo que hacía. Isaac fotografió algunos. Bruno, en cambio, se limitó a mirar y guardar silencio. Había una sensación de intrusión, como si estuvieran violando un territorio que no debía ser pisado. Finalmente, llegaron a un claro oculto entre espinos y troncos caídos. Allí, cubierta por la vegetación, se alzaba una estructura precaria de madera, piedra y láminas oxidadas. Una especie de cabaña o refugio improvisado. Pascual se detuvo a unos metros. «Aquí fue donde la vi por última vez», dijo en voz baja. «Hace unos 6 años. No hablaba, solo me observaba desde esa puerta, y luego desapareció otra vez». Isaac se acercó lentamente. La puerta colgaba de una bisagra oxidada. Empujó con cuidado. El interior estaba cubierto de polvo, pero no era abandonado. Había señales de vida reciente: un balde con agua, un par de cobijas raídas, una lámpara de gas. Lo más perturbador, sin embargo, eran las paredes. Estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón o tierra. Figuras infantiles, torpes pero expresivas, árboles con caras, manos saliendo del suelo, ojos flotantes, cuerpos sin rostro. En una esquina, una serie de palabras escritas una y otra vez: no dormir, no confiar, no hablar. Bruno murmuró un juramento ahogado. «Esto no es un escondite», dijo Isaac con la mirada fija en los dibujos. «Es una prisión.
Revisaron el lugar con cuidado. Encontraron restos de comida enlatada, una cuerda rota y una libreta de tapas duras. Estaba húmeda, muchas páginas ilegibles. Pero entre las que sobrevivieron, había frases cortas escritas con letras infantiles. Hoy llovió. Tenía frío. Escuché pasos en el techo. No sé qué día es. Los árboles hablan cuando duermo. Isaac sintió un nudo en el estómago. Era el diario de una niña. Todo indicaba que Aileen había estado allí, que había sobrevivido durante un tiempo, que había escrito, que había temido. Pero lo más desconcertante estaba en la última página legible, un dibujo de una figura humana, con los ojos tachados, y una frase que decía, «Ella me cuida, pero no es mamá». Bruno se apartó, visiblemente afectado. «¿Quién es ella?», preguntó más a sí mismo que a los demás. Pascual no respondió de inmediato. Luego, con voz baja y sin mirar a nadie, murmuró, «La guardiana del bosque. Siempre ha estado aquí. La llaman con otro nombre, pero no se pronuncia. Es quien recibe a los que se pierden y decide si se quedan». Isaac se volvió hacia él, incrédulo. «¿Estás diciendo que Aileen fue ofrecida?» El anciano no contestó. Se limitó a señalar un árbol cercano. En su tronco, tallado con precisión, estaba el rostro de una niña, pero los ojos habían sido vaciados. El vacío los atravesaba como dos túneles. El silencio volvió a envolverlos, y por primera vez, Isaac sintió que el bosque los estaba observando. Bruno no dejaba de mirar el rostro tallado en el tronco. Tenía la misma expresión que la niña de la foto del archivo, pero los ojos vacíos le daban un aspecto inquietante, como si desde esa ausencia observara todo lo que ocurría a su alrededor. Isaac, en cambio, no se movía. Estaba inmóvil frente a la última página del diario, intentando comprender lo que eso implicaba. Regresaron a la cabaña. Isaac hojeó la libreta otra vez. Las páginas estaban escritas sin orden, algunas eran solo garabatos, pero entre ellas halló una que lo hizo detenerse. Decía, «Hoy me habló. Me dijo que si me portaba bien, nadie sufriría. Que soy especial. Que soy la nueva raíz». Abajo el mismo dibujo del rostro sin ojos, esta vez con raíces saliendo de la boca. Bruno recogió una figura extraña hecha con ramas y cabello humano trenzado. Tenía forma de cruz torcida. Pascual la miró con desdén y la arrojó al fuego improvisado fuera de la cabaña. «Eso no se guarda», dijo seco. «Es parte del lazo». «¿Qué lazo?», preguntó Isaac. «El que se hace cuando entregas algo al bosque», respondió Pascual sin titubear. «Aquí no todo es vida vegetal. Hay hambre en las raíces. Lo que vive bajo la tierra escucha y exige». Isaac caminó hacia el claro donde se divisaba un círculo de piedras. En el centro había restos carbonizados, huesos pequeños, cenizas. No era reciente, pero tampoco antiguo. «¿Aquí hicieron un rito?», preguntó. Pascual asintió. Durante generaciones, hubo quienes creían que el bosque protegía al pueblo si se respetaban ciertos pactos, ritos de silencio, ofrendas. Incluso se contaba de sacrificios simbólicos, pero con el tiempo todo eso se olvidó, o se quiso olvidar, hasta que algo lo despertó. Bruno se acercó a una pared interior donde había más símbolos. Algunos coincidían con antiguos grabados de culturas precolombinas, espirales, ojos múltiples, círculos partidos. «Estos no son dibujos de una niña», dijo. «Son símbolos antiguos, y están bien hechos». Isaac sintió un golpe de hielo recorrerle la columna. Recordó a su hermana menor, muerta años atrás en un accidente. También tenía 8 años. A veces la veía en sueños, llamándolo desde un lugar oscuro. Ese recuerdo volvió con violencia mientras miraba el diario de Aileen. Algo se rompía dentro de él, algo que le decía que no podía irse sin saber la verdad completa. «¿Por qué Aileen?», preguntó con rabia contenida. «¿Por qué ella?». Pascual bajó la cabeza. «No lo sé, pero hay algo que debes entender. Cuando el bosque elige, lo hace por una razón.
No por castigo, sino por equilibrio. Isaac pateó una de las piedras del círculo. Eso no es equilibrio, es tortura. Una niña atrapada aquí por años, escribiendo con miedo, escuchando voces. ¿Eso es lo que llaman tradición? Bruno intentó calmarlo, pero Isaac ya no podía detenerse. Tomó fotos, guardó fragmentos del diario, envolvió uno de los símbolos en un pañuelo. Necesitaba pruebas, algo concreto que mostrara lo que allí ocurría, algo que pudiera sacudir a quienes aún querían mirar hacia otro lado. Mientras revisaban la parte trasera de la cabaña, encontraron una caja enterrada a medio metro de profundidad. Dentro había recortes de ropa infantil, restos de juguetes rotos y más figuras hechas con cabello y tierra, todo cuidadosamente envuelto en tela roja. «Esto no fue obra de un niño», dijo Bruno con voz baja. «Esto lo hizo alguien más». «¿Estás sugiriendo que hay otros involucrados?», preguntó Isaac. Bruno asintió. «Tal vez no esté sola, tal vez nunca lo estuvo». La idea los golpeó con fuerza. No era solo Aileen sobreviviendo en la cabaña. Había indicios de vigilancia, de rituales continuos. ¿Y si alguien la mantenía allí? ¿Y si era parte de algo mayor? Al salir del claro, Pascual se detuvo y señaló una zona más al norte. Allí hay una grieta entre piedras. Muchos dicen que es una cueva. Otros dicen que es una entrada. Nunca me atreví a acercarme. Isaac lo miró, decidido. «Mañana iremos allí». Pascual negó con la cabeza. «Yo no. Ya crucé mi límite, ahora les toca a ustedes». Esa noche, mientras acampaban cerca del río, Bruno escribió notas rápidas en su libreta. Isaac, en silencio, observaba las estrellas entre los árboles. No podía dejar de pensar en Aileen, en su rostro frente al dron, en sus palabras escritas con desesperación. Algo en su interior ya había cambiado. Ya no era solo una investigación, era una deuda con ella, con todas las veces que nadie la escuchó. Y el bosque, una vez más, aguardaba en silencio. Al amanecer, el bosque no parecía el mismo. La bruma se arrastraba entre los troncos con una lentitud casi deliberada, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Isaac y Bruno se adentraron siguiendo el rumbo que Pascual les había indicado la noche anterior. No había sendero, solo intuición y el zumbido sordo del miedo agazapado. Caminaron durante más de una hora sin pronunciar palabra. Los árboles eran más altos allí. Sus copas cerraban el cielo. El silencio era total, hasta que, sin previo aviso, Bruno se detuvo. Isaac lo miró. Estaba pálido, los ojos fijos en un punto entre los arbustos. «La vi», susurró. Estaba allí, mirándonos. Isaac giró en la dirección que señalaba, pero no vio nada. Corrió hacia el lugar, apartando ramas con furia. Nada. Solo huellas débiles, pasos descalzos marcados en la tierra húmeda, pequeños, recientes. El corazón le latía con fuerza. Ella estaba cerca. Aileen. O lo que quedaba de ella. Avanzaron con más cautela. Bruno respiraba con dificultad, como si el aire allí fuera más denso. Isaac lo tomó del brazo. «Si no puedes seguir, vuelve al campamento». Bruno negó con la cabeza. «Ya estamos aquí. No me iré». Media hora después, la vegetación se abrió levemente en una zona de rocas cubiertas de musgo. Una hendidura en la piedra formaba una especie de pasaje natural. No era grande, pero lo suficiente para que una persona delgada pudiera entrar. Sin dudarlo, Isaac encendió su linterna y se arrastró hacia el interior. El aire allí olía a humedad, a encierro y tierra vieja. A cada paso, la oscuridad se volvía más espesa. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como garabatos hechos con uñas o piedras. Avanzó lentamente y entonces lo sintió. Una presencia, no un sonido, ni un movimiento, solo la certeza de que no estaba solo. La vio primero de espaldas, una figura delgada, encorvada, con cabello largo y sucio cayendo como un velo. Estaba descalza, cubierta de una tela desgastada que apenas ocultaba la piel manchada de tierra. Isaac se detuvo. Quiso hablar,
pero las palabras no salieron. La figura giró lentamente. Los ojos, aunque humanos, tenían una profundidad distinta, una negrura antigua. No había miedo en ellos, tampoco sorpresa, solo observación, como si ella supiera que él vendría. ¿Aileen?, preguntó Isaac con voz apenas audible. Ella no respondió. Lo miró fijamente y luego, con un movimiento casi imperceptible, retrocedió y se internó más en la caverna. Isaac la siguió, sin pensarlo, pero a los pocos metros, una sombra cruzó su camino. No era ella, era otra cosa, algo más grande, una figura deforme, con ramas en lugar de extremidades, con un rostro cubierto por musgo y raíces. El aire se volvió helado. Isaac retrocedió tropezando con una piedra. La criatura se detuvo. No avanzó. Solo lo observó. Isaac sintió que su cuerpo temblaba. No era miedo común. Era algo primitivo, ancestral, como si estuviera ante una presencia que no debía existir. Entonces, desde el fondo, la voz de Aileen resonó. No era un grito, ni un susurro. Era una afirmación firme, cargada de una autoridad que no parecía humana. «No lo toques». La criatura se deshizo lentamente en el aire, como si se desvaneciera con la niebla. Isaac quedó solo. Y luego, ella apareció de nuevo, esta vez frente a él. Su rostro era más visible. Tenía rasgos de la niña de la foto, pero endurecidos por el tiempo y el abandono. Su piel estaba marcada por cortes y símbolos. Sus labios agrietados, pero sus ojos eran los de Aileen. «¿Qué eres?», preguntó Isaac sin darse cuenta de que lloraba. Ella lo miró con una mezcla de compasión y distancia. «Soy lo que el bosque necesitaba». Isaac dio un paso hacia ella. «Te voy a sacar de aquí, no tienes que quedarte». Aileen bajó la mirada. «Yo no puedo salir, no como antes». El silencio volvió a imponerse entre ellos. Pero antes de que pudiera responder, un sonido los interrumpió. Bruno gritaba desde la entrada. Isaac giró, corrió hacia él, guiado por su voz. Cuando lo alcanzó, lo encontró tirado en el suelo, con la cámara en la mano, temblando. «La vi, esa cosa me tocó», dijo con voz quebrada. No era humana. Isaac lo ayudó a levantarse. Miró atrás. Aileen ya no estaba. La cueva había cambiado. Era como si los hubiera dejado entrar, pero solo hasta cierto punto. Isaac sintió que había cruzado una línea invisible, y que ahora el bosque también lo veía a él. De regreso en el campamento improvisado, Bruno no dejaba de temblar. Tenía la mirada perdida, las pupilas dilatadas, como si lo que había visto en la cueva hubiera arrancado algo de su interior. Isaac lo cubrió con una manta térmica, pero sabía que el frío no era físico. Era otro tipo de helada, la que deja el miedo cuando se encuentra con lo inexplicable. «¿Qué viste exactamente?», le preguntó, intentando mantener la calma. Bruno apretó los labios. Tardó en responder. Era una forma sin forma, como si los árboles la hubieran moldeado. Caminaba, pero no tenía pies. Sus manos eran ramas, pero se movían como dedos. Y su cara no tenía ojos, pero sabía dónde estaba. Isaac asintió lentamente. Su propia experiencia con la criatura coincidía. Era como si el bosque hubiera engendrado un protector, un guardián retorcido, y Aileen de algún modo tenía poder sobre él. Pasaron el resto del día en silencio, procesando lo vivido. Al caer la noche, Isaac encendió su laptop y revisó las imágenes que logró capturar dentro de la cueva. Algunas estaban borrosas, pero una en particular le erizó la piel. El rostro de Aileen mirándolo directamente, con una mezcla de humanidad y otra cosa más profunda. Había una oscuridad en sus ojos, pero también una súplica. «Ella quiere salir», dijo en voz baja. Bruno lo miró. «¿Estás seguro de eso?». Isaac dudó. Había algo en la actitud de Aileen que no era clara, no era una prisionera común. Había aprendido las reglas del bosque, o tal vez se había vuelto parte de ellas. Al día siguiente, bajaron al pueblo en busca de información más concreta.
Ya no bastaban los símbolos ni los diarios. Necesitaban entender el origen. Bruno contactó a una antropóloga retirada que había investigado creencias prehispánicas en la zona, la doctora Leticia Rivas. Ella accedió a hablar con una condición: que no grabaran nada. La reunión fue en su casa, rodeada de libros y artefactos antiguos. «Ustedes creen que esto comenzó con esa niña, pero están equivocados», dijo mientras extendía un mapa de la región. San Marcos está sobre un asentamiento prehispánico que rendía culto a una figura femenina conocida como la que habita bajo la raíz. No era una diosa, era más bien un puente, un espíritu que comunicaba este mundo con el otro. Isaac frunció el ceño. ¿Y qué pedía ese espíritu? Silencio, sangre, permanencia, respondió Leticia sin vacilar. En cada generación se seleccionaba un ser puro. Un niño o niña. No siempre morían, algunos simplemente desaparecían. Bruno intervino. ¿Está diciendo que Aileen fue parte de eso? La doctora lo miró fijamente. Estoy diciendo que el bosque no olvida, y cuando no se le da lo que espera, lo toma. Esa frase quedó flotando como una sentencia. Al salir de la casa, Isaac sintió que algo dentro de él se quebraba. La lógica, la razón, todo lo que conocía como real, estaba siendo desafiado. Más tarde, al revisar viejos registros parroquiales, encontraron patrones inquietantes. Niños reportados como extraviados cada 30 a 35 años, siempre en zonas cercanas al bosque, siempre en fechas próximas al solsticio de verano. «Es un ciclo», dijo Bruno, y ella fue la elegida hace 12 años. Pero lo más perturbador estaba por venir. Al regresar al hospedaje, Bruno encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había fotos impresas. Eran capturas del dron, las mismas que Isaac había guardado en su memoria externa. Pero no eran copias normales. Tenían marcas, coordenadas y un símbolo en una esquina, un círculo atravesado por una línea diagonal. Era el sello del archivo confidencial del gobierno. «Nos están observando», dijo Bruno. Isaac tomó las fotos, furioso. ¿Cómo las consiguieron? ¿Quién las envió? No había nota, solo las imágenes y una clara advertencia: no sigan cavando. La traición no tardó en revelarse. Bruno, bajo presión financiera y emocional, había contactado a un viejo editor para ofrecerle la historia. No pensaba venderla aún, solo tantear el terreno. Pero su mensaje fue interceptado. «Solo quería asegurarme de que saliera a la luz si nos pasaba algo», dijo desesperado. «No iba a publicarla sin ti». Isaac no le creyó. Algo se había roto entre ellos. Ya no podía confiar. Sabía que si quería salvar a Aileen debía hacerlo solo, sin cámaras, sin reportajes, solo con la verdad y el riesgo. La noche caía densa sobre San Marcos cuando Isaac decidió regresar al bosque. Esta vez, sin Bruno, sin cámaras, sin mapas. Solo llevaba una linterna, una mochila con lo indispensable y la determinación de enfrentar lo que fuera necesario. Había comprendido que Aileen no era simplemente una niña perdida. Era parte de un ciclo, un símbolo vivo de un pacto olvidado. Pero también era una víctima, atrapada entre dos mundos. Avanzó entre la maleza, guiado por la intuición y por el eco de aquella mirada. No tardó en llegar a la entrada de la grieta. El silencio era aún más profundo que antes, como si el bosque contuviera el aliento. Encendió su linterna y se adentró. Las paredes parecían haberse estrechado. El aire era espeso, casi irrespirable. Caminó durante lo que parecieron horas, hasta que llegó al mismo punto donde la vio por primera vez. Pero esta vez no estaba sola. Frente a ella, emergiendo del suelo como una amalgama de raíces, ramas y carne, se alzaba la criatura, más grande que antes, más definida. Su cuerpo era una fusión de materia orgánica y algo indescriptible. Respiraba, vibraba, protegía. Aileen estaba de pie en silencio. Sus ojos no eran de miedo, eran de tristeza, de resignación. «¿Por qué volviste?», preguntó con voz rasposa, como si no hubiera hablado en años. «Porque aún puedes salir», respondió Isaac,
con el corazón latiéndole en los oídos. «Aún eres humana». Ella lo miró largamente. «¿Y qué soy si lo olvido todo?» Isaac dio un paso más. «Entonces recordamos juntos». «Pero no puedes quedarte aquí». La criatura avanzó. Su movimiento hizo temblar el suelo. Aileen levantó una mano y se detuvo. Miró a Isaac, como pidiéndole que no hablara, y luego, con un susurro casi imperceptible, dijo: «Tienes que destruirlo». Isaac comprendió. No podía llevársela mientras aquello existiera. El bosque no la dejaría ir, no mientras su guardián viviera. Sacó de su mochila un pequeño frasco de líquido inflamable y una bengala. No era mucho, pero tal vez sería suficiente. Mientras Aileen mantenía a la criatura inmóvil con su presencia, él rodeó la estructura viva y comenzó a esparcir el líquido. El ser comenzó a retorcerse, emitiendo un sonido grave, casi humano. Las raíces se alzaron, intentando alcanzar a Isaac. Él encendió la bengala, dudó un segundo y la arrojó. Las llamas estallaron con violencia. El calor llenó la cueva y un grito agudo, de varios tonos al mismo tiempo, reverberó por las paredes. Isaac corrió hacia Aileen, la tomó del brazo. Al principio ella resistió, pero luego se dejó llevar. Corrieron entre el humo y el fuego. La cueva comenzó a derrumbarse. Rocas caían. El aire se llenó de ceniza. Justo cuando creían que no lo lograrían, emergieron al claro. Ambos cayeron al suelo, jadeando. Isaac tenía una herida sangrante en la pierna. Aileen, cubierta de hollín, temblaba. El fuego se extendía lentamente por los árboles cercanos. El bosque ardía. Desde el cielo, el ruido de helicópteros rompió el silencio. Alguien había alertado a las autoridades. Isaac intentó levantarse, pero el dolor en su pierna lo derribó. Aileen lo miró, sus ojos más claros ahora, menos oscuros. «¿Estoy libre?», preguntó con voz temblorosa. «Lo estás», dijo él, sonriendo con esfuerzo. Los rescatistas los encontraron minutos después. Aileen fue trasladada en camilla, envuelta en mantas térmicas. Isaac fue atendido de urgencia. Pero lo último que vio antes de cerrar los ojos fue el bosque ardiendo, consumido por una llama que no era solo fuego, sino liberación. Días después, en el hospital, Isaac despertó. Bruno estaba a su lado. No dijo nada. Solo colocó una libreta sobre la mesa. Dentro había un dibujo hecho por Aileen, 2 figuras humanas tomados de la mano, y detrás de ellos un árbol en llamas. «Ella recuerda», dijo Bruno. «No todo, pero lo suficiente». Isaac cerró los ojos aliviado. Pero mientras la ciudad celebraba la noticia de una reaparición milagrosa, lejos de allí, en la zona devastada por el incendio, un rescatista encontró algo entre los restos. Una figura hecha con ramas, tierra y cabello. Íntegra, indestructible. El ciclo no se había roto, solo se había interrumpido. Semanas después del rescate, el caso de Aileen se convirtió en noticia nacional. Titulares como «La niña del bosque» o «12 años desaparecida, vuelve viva» inundaron los medios. Pero mientras los periodistas buscaban ángulos sensacionalistas, en un hospital psiquiátrico del Estado de México, una joven permanecía en silencio. Aileen no hablaba mucho. Respondía con monosílabos, a veces escribía o dibujaba. Sus recuerdos emergían como fragmentos rotos, fuego, raíces, cantos sin idioma. Un psicólogo le mostró una serie de fotografías de su infancia y ella solo señaló una, la del día de la fogata. No dijo nada más, pero su mano temblaba. Isaac la visitó por última vez una tarde gris. Llevaba en el bolsillo una copia del dibujo que ella le había hecho. Cuando se lo mostró, ella lo miró, ladeó la cabeza y sonrió. Fue apenas un segundo. Luego volvió a su mutismo habitual. «Estás aquí», dijo él con voz suave. «Eso es lo único que importa». La doctora a cargo explicó que el proceso sería largo, que el trauma vivido, la despersonalización, el aislamiento extremo, todo requería tiempo. Pero Isaac sabía que Aileen había regresado con algo más que heridas. Había partes de ella que seguían allá, entre los árboles,
y quizá nunca se irían del todo. Bruno, por su parte, cumplió su promesa. Publicó un reportaje en una revista independiente, narrando el caso con detalles omitidos por la prensa tradicional. No mencionó la criatura, ni los rituales. Pero sí habló del abandono institucional, de los archivos desaparecidos, de la omisión deliberada. El artículo fue bien recibido, aunque muchos lo tildaron de novelado. Algunos lectores escribieron cartas contando historias similares: desapariciones, apariciones, símbolos tallados en árboles. Parecía que San Marcos no era el único lugar donde el bosque tenía memoria. Mientras tanto, los helicópteros sobrevolaban las zonas afectadas por el incendio. El fuego había arrasado varios kilómetros cuadrados, pero no había alcanzado a las comunidades cercanas. Fue contenido justo a tiempo. Aún así, lo que más sorprendió a los bomberos fue que en el centro exacto del origen del fuego, un árbol gigantesco permanecía en pie, intacto. A su alrededor, la tierra quemada formaba un círculo perfecto, como si el fuego lo hubiera rodeado, respetando su existencia. Nadie supo explicarlo. Días después, un niño desapareció en un pueblo vecino. No había señales de secuestro, ni rastros. Simplemente se desvaneció durante una caminata escolar. Algunos recordaron el caso de Aileen. Otros lo consideraron una coincidencia trágica. Pero en el corazón de Isaac algo se encendió. Sabía lo que significaba. El ciclo había comenzado de nuevo. Esa noche, desde su habitación, encendió su laptop. Reprodujo el video del dron, el original. Detuvo la imagen justo en el momento en que Aileen miraba al lente. Esa mirada seguía allí, intacta, pero ahora entendía lo que decía sin palabras. No fui la primera. Cerró la laptop y se recostó. El sueño no llegó fácilmente. En su mente la cueva, la criatura, el fuego y sobre todo la niña, la que sobrevivió, la que aún luchaba por recordar quién era. Al amanecer, el teléfono vibró. Un mensaje anónimo, una coordenada. Al abrir el mapa, Isaac reconoció la zona. Estaba justo al otro lado del bosque, aún dentro de lo que los antiguos llamaban el segundo círculo. Guardó el teléfono sin responder. Sabía lo que debía hacer, porque a veces la historia no se cierra con una salvación. A veces solo se repite con otro nombre, otro rostro, otro sacrificio. Y en lo más profundo del bosque, bajo raíces milenarias, algo esperaba. No dormía, solo observaba, alimentándose de los secretos que nadie quería contar. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para descubrir más casos escalofriantes como este. Historias donde la verdad se oculta entre sombras y el peligro se disfraza de silencio. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque hay mucho más que necesitas saber, porque algunas raíces no se cortan, solo esperan.